Bueno, buen día, profesora Karina. El día de hoy, en nombre del grupo 34, daremos inicio a nuestra presentación en donde expondremos detenidamente el desarrollo que hemos llevado en cada momento desde el inicio de las unidades. Para esto comenzará la compañera Yorlais Alboreda con la unidad número 1. Compañera Yorlais, la escuchamos. Gracias, compañeras. Un cordial saludo. Daré inicio a la tarea 1, que recibe el nombre de pretarea reconocimiento. Durante la primera fase, después de la apropiación de las lecturas asignadas por la unidad 1, con las participaciones en el foro de trabajo e interacción de información, se hizo un reconocimiento de los conceptos más significativos mediante un glosario. Lo anteriormente mencionado nos ayudó a determinar que el curso Comunidad, Sociedad y Cultura se basa en la activación de conceptos y terminología, permitiendo conducir el proceso de formación de la mejor manera posible mediante la implementación de estrategias y técnicas que orientan el proceso de aprendizaje para adquirir los conocimientos necesarios y posteriormente ponerlo en práctica en el campo profesional. Algunos conceptos más relevantes del glosario realizado son la comunidad, que es el conjunto de personas de un pueblo, región o sociedad, conjunto de seres humanos ligados a materia espiritual, cultural y moralmente en busca de comunes necesidades. Cultura son los rasgos característicos que logran distinguir una sociedad. Psicología cultural es el de los humanos. Muchas gracias. Doy el espacio a la fase 2. Muchas gracias, compañera. Bueno, en relación a la unidad 1, tarea 2, reconocer y explicar los conceptos de comunidad y sociedad. Bueno, en relación a este concepto de comunidad, TONIS, bueno, básicamente se refiere al conocimiento de comunidad como algo continuo, vida en común, duradera y auténtica. Es decir, concibe la comunidad como un organismo vivo y a la sociedad como algo nuevo. Vida común, pasajera y aparente, en donde un artefacto mecánico, para él básicamente los conceptos de comunidad y sociedad forman una dicotomía. Define comunidad como aquella formación de sociabilización en donde básicamente los sujetos, por esa razón de su procedencia común, proximidad local o convivencia ansiológica compartida, donde han logrado básicamente un grado de consenso implícito que llegan a sintonizar en los criterios. En relación al concepto de sociedad, el señor Hessel-Schaff, bueno, es el cambio a aquel tipo de comunidad básicamente formada y condicionado por la voluntad racional, en donde tiene tres conceptos en relación al campo etnográfico o antropológico. Aquí cabe mencionar que al menos tres de sus obras que influenciaron el pensamiento de Tommy en aspectos importantes de lo que más tarde serían su teoría de la Hemmingschall y la Hessel-Schaff. Bueno, en relación al concepto 2, que es el campo de pensamiento jurídico moderno, aquí, tal como la afirma Coutu en los Hobbes, Tom descubre básicamente las características fundamentales de la sociedad por oposición a la comunidad, es decir, una concepción antropológica pesimista de la naturaleza humana, básicamente una visión del actuar racional como orientado únicamente por el cálculo instrumental. En relación al concepto 3, que es el campo filosófico, aquí como cualquier pensador alemán a finales del siglo XIX, Tomis estaba familiarizándose en este caso con los sistemas filosóficos de Kant y de Hegel, en donde en su último principalmente se podría decir que con su filosofía de derecho y de Estado. También en relación a los conceptos del señor Max Weber, su concepto de comunidad básicamente lo llama como comunidad una relación social, y básicamente también en la medida en que la actitud
en la sociedad, en la acción social, perdón, se inspira en el sentimiento subjetivo. En relación a la sociedad, él la define como una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se basa en una compensación de intereses por motivos racionales, de fines o valores. También en una unión de intereses con igual motivación. A continuación, estaré dándole paso a la compañera para la tarea 3. Muchas gracias. Gracias, compañera. Cordial saludo. Mi nombre es Mayra Rodríguez y le estaré explicando la fase 3, es decir, tarea 3, identificar y explicar los conceptos teóricos de la cultura. En esta fase realizamos un ensayo argumentativo y dimos respuesta a una pregunta. Yo les haré un resumen argumentativo del ensayo que pudimos presentar. Bueno, la psicología cultural ha evolucionado primordialmente como una reputación alternativa a los proyectos de psicología que no incorporaba como fundamentos claves de sus agendas a la cultura y a su enlace dialéctico con el sujeto, como por ejemplo el proyecto de la psicología cognitiva se ha integrado, por entre de otros causantes, tomando consideración las críticas al modo en que algunos enfoques pretendieron superar las carencias de la psicología cognitiva, pero desde otro ángulo. Adicionalmente a esto, no solo vamos a tratar la psicología cultural, sino que también la actividad humana, que primeramente expone la concepción de la actividad humana en la psicología histórico-cultural, índole objetual de la actividad, la concepción del reflejo psíquico de la existencia objetiva, los nexos de labor, sentido, realización, el propósito de la acción mediada por esas herramientas, la estructura de acciones mentales, la relevancia del lenguaje en el rumbo y regulación de la acción y la comprensión o usurpación cultural. Resumiendo, ¿cierto? Conviene detallar que a pesar de la gran cantidad de autores y trabajos que pueden estar conectados con la composición de la psicología cultural, son específicamente una serie de trabajos teóricos confluentes casualmente en su fecha de publicación, lo que de algún modo se ha concluido analizando como marcadores de la emergencia de la psicología cultural como una óptica teórica y metódica con entidad propia. La actividad humana existe siendo así como forma de acción o de meta de las acciones. Por consiguiente, la actividad intelectual existe en las acciones intelectuales, la actividad de comunicación en acciones de comunicación, la actividad laboral en las acciones laborales y la actividad de estudio en las acciones de estudio, entre otras. En esta fase también dimos respuesta a la pregunta, ¿qué es la cibercultura desde el contexto psicosocial cultural? La cibercultura es la metamorfosis en la cultura originado por la acción recíproca del hombre con la cibernética, modificando así dinámicas de la sociedad. Ella manifiesta una mutuación relevante de la naturaleza de la cultura, en la cual se habrá conformado un lenguaje aún más, digamos, más global que el alfabeto, el lenguaje digital. La cibercultura emerge por el ascenso de la cibernética y la teoría de sistemas a una cultura con la vivencia del pensamiento complejo, contemporáneo, que infiere, digamos, en una construcción de vida oblicuamente de categorías y visiones salientes. Por ello, se exige una reconfiguración de la sociedad contemporánea desde nuevos esquemas preceptuales que le da una cima y que le da una proyección muy colosal. En la cibercultura se identifican nuevas realidades que estimulan nuevos conceptos, en especial los que tienen que ver con las relaciones, con la información en particularmente en el mundo digital. A nivel psicológico, ¿cierto? Hace referencia a los sistemas que regulan por sí mismos dentro de los más diversos campos del ser. Por ejemplo,
el sistema nervioso de los seres vivientes o las instalaciones programadas demandado por digamos, para las plantas automáticas de producción. Desde el punto de vista filosófico, la cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de control y especialmente de autocontrol, tanto en los organismos vivos como en las máquinas. El control no es sino el envío de mensajes que efectivamente va a cambiar el comportamiento del sistema receptor. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera que explicará la fase 4. Bueno, muchas gracias, compañera Mayra. Bueno, el compromiso de la unidad 4 era desarrollar y establecer las diferencias que existen entre los conceptos de empoderamiento. Bueno, para dar solución a esta unidad, se puede comenzar exponiendo lo que significa verdaderamente el empoderamiento en la psicología. El empoderamiento implica un tipo de intervención comunitaria de cambio social que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que promueven el cambio en las comunidades. Dándole una mirada biopsicosocial, podemos entender que el empoderamiento como un recurso didáctico, el cual nos permite trabajar desde nuestro interior como sujeto hacia el exterior, ejerciendo un cambio positivo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad de sociedad. Es muy importante recordar las características principales de cada uno de nuestros empoderamientos analizados para así establecer las diferencias. Primeramente, encontramos el empoderamiento psicológico, el cual es considerado el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y comunidades logran el control sobre sus asuntos. Se compone por dimensiones como son la personalidad, la autoestima, y los 4 componentes del empoderamiento psicológico son el emotivo, el cognitivo y el de comportamiento o el intrapersonal. Este tipo de empoderamiento tiene un sentido de competencia personal, donde los individuos tienen la capacidad de tomar acciones colectivas en el componente comportamental. Tiene en cuenta dimensiones como la personalidad, aspectos cognitivos y motivaciones del control, la autoestima, la toma de decisiones, autoeficacia, percepciones de control y percepciones de control. Ahora continuaremos con el empoderamiento proceso nivel contexto. En este empoderamiento encontramos que se centra en las experiencias como generadoras de cambios, resaltando el papel de las estructuras institucionales en cuanto a su capacidad de proporcionar un sistema inspirador de confianza, utilizando el conocimiento y experiencia de las personas como objeto de cambio benéfico. Radford menciona que la relevancia de entornos, espacios entre las personas, la acción de aspectos que actúan como colaboradores que, entre otras cosas, aprenden de las experiencias. Es decir, este tipo de empoderamiento resalta mucho el conocimiento y la experiencia. Y por último, el empoderamiento pacifista tiene un enfoque social que pretende que los individuos y grupos fortalezcan sus capacidades para promover cambios en los contextos social, político y económico. Se trata de empoderar a las personas para que adquieran las herramientas para negociar, intervenir y participar en la búsqueda de mejores condiciones en las decisiones que afectan sus vidas y de la comunidad, garantizando en todo el momento el respeto a los derechos humanos, la justicia social, que promueva una cultura de paz. Bueno, esto ha sido todo lo que hemos aprendido en estas unidades, resaltando con importancia en lo que es la comunidad, la sociedad y la cultura. Entonces le damos muchas gracias a nuestra tutora por permitirnos adquirir este aprendizaje y que tenga un buen día.